El aire en la cocina de su ático madrileño parecía cortarse con un cuchillo invisible mientras Cristina Pedroche, con el pulso acelerado y la voz contenida, soltaba las primeras palabras que llevaban semanas bullendo en su cabeza, un torrente de emociones que hasta ese momento había mantenido bajo llave pero que aquella noche, en mitad de los olores a especias asiáticas y a alta cocina, estallaban con la intensidad de un ultimátum definitivo dirigido a Dávaís Muñoz. La escena era íntima y tensa. Las luces cálidas del salón apenas iluminaban los rostros tensos, las manos entrelazadas sobre la mesa de madera y la respiración entrecortada de ambos. Cristina, siempre tan segura frente a las cámaras, mostraba ahora un brillo diferente en los ojos, una mezcla de determinación y vulnerabilidad que desarmaba cualquier intento de evasión. Habían pasado años construyendo juntos una relación intensa, apasionada y llena de proyectos, pero también cargada de renuncias, silencios y sacrificios invisibles. Mientras Dávaís, aún con su chaqueta de chef puesta, intentaba ordenar en su mente los platos del día y los problemas del restaurante, se dio cuenta de que aquella conversación no era una más. Tenía sabor a frontera, a punto de no retorno, a todo o nada. Ella había soportado con paciencia los horarios interminables, las noches en vela, los viajes constantes y la obsesión de él por cada detalle culinario. Le admiraba, sí, pero también sentía que su vida en pareja quedaba a menudo relegada a un segundo plano, como si estuviera en una lista de espera infinita detrás de menús degustación, pruebas de cocina y nuevos locales por inaugurar. Cristina, que había aprendido a lidiar con la atención mediática, sabía que en su interior se acumulaban preguntas sin respuesta. ¿Hasta cuándo podría seguir siendo la mujer paciente y comprensiva? ¿Hasta cuándo podría seguir fingiendo que el equilibrio era sostenible? Aquella noche decidió ponerlo todo sobre la mesa. Con voz temblorosa pero firme, le dijo que necesitaba un cambio, que no se conformaba con ser la espectadora silenciosa del genio creativo de Dávaís, que deseaba ser protagonista de su propia vida y no solo la acompañante de un chef estrella. Dávaís, sorprendido, dejó caer la cuchara de madera con la que removía una salsa y se quedó en silencio. La miró a los ojos y vio en ellos no una rabieta pasajera, sino una decisión tomada, un aviso de que el tiempo del margen había terminado. Por un instante recordó sus comienzos juntos, cuando ella entraba en su cocina con timidez y curiosidad, cuando compartían risas y sueños sin saber hasta dónde llegarían. Recordó también cómo Cristina había defendido públicamente sus proyectos, cómo había soportado las críticas y los titulares, cómo había sido su escudo y su impulso. Sintió un nudo en la garganta. Si ahora ella le estaba hablando así, era porque de verdad sentía que estaba perdiendo algo esencial. Cristina siguió hablando, esta vez más serena, pero con igual convicción. Le explicó que admiraba su talento y su dedicación, pero que la pareja necesitaba espacio para respirar, para ser algo más que dos profesionales brillantes con agendas imposibles. Le confesó que soñaba con un futuro en el que pudieran viajar sin estar pendientes de reservas, en el que pudieran cenar juntos sin que cada bocado fuera diseccionado como un experimento gastronómico. Quería momentos sencillos, cotidianos, donde el amor no se midiera en likes ni en estrellas Michelin, sino en gestos pequeños, en miradas cómplices, en tardes de sofá y confidencias. Él la escuchaba y asentía con la cabeza. Cada frase de Cristina calaba en su interior como un eco incómodo pero revelador. Sabía que su mundo se había convertido en una espiral de exigencia casi inhumana. Su restaurante insignia, su expansión internacional, las colaboraciones y su reputación como uno de los mejores chefs del mundo le exigían sacrificios constantes. Se había acostumbrado a vivir en un estado de adrenalina permanente, a trabajar con precisión quirúrgica, a ser referente. Pero, en ese proceso, había ido arrinconando lo esencial, lo íntimo, lo que no se podía comprar con éxito. Cristina respiró hondo y soltó la frase que resonaría en aquel apartamento mucho después de que la conversación terminara. No puedo seguir así, Dávaís. Necesito que estemos juntos de verdad o no estaremos. La contundencia del ultimátum dejó un silencio denso. Por primera vez en mucho tiempo, Dávaís no supo qué decir. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró la ciudad iluminada. Pensó en su infancia, en los sacrificios que había hecho para llegar a donde estaba, en las noches de soledad absoluta en cocina sin alma, en los gritos y los fracasos. Pensó también en Cristina, en su alegría contagiosa,
en cómo había traído luz a su vida. ¿Estaba dispuesto a perderla por no saber frenar a tiempo? El recuerdo de sus viajes juntos, de sus risas en Tailandia, de las fotos espontáneas en cualquier esquina, le golpeó con fuerza. Se dio cuenta de que, más allá del espectáculo mediático, más allá de las rutinas de Instagram y los compromisos profesionales, lo que le quedaba era ella. Si la perdía, perdería mucho más que a una pareja, perdería su centro. Entonces, sin girarse aún, le dijo con voz baja pero sincera que necesitaba tiempo para procesar, que no quería contestar con palabras vacías. Cristina, agotada emocionalmente, se dejó caer en el sofá. Sabía que lanzar aquel ultimátum no significaba que todo se solucionara de inmediato. Era apenas el primer paso para que él entendiera la magnitud del problema. Se preguntaba si había sido demasiado dura, si había elegido la forma correcta, pero en el fondo sentía alivio. Por fin había dicho lo que llevaba meses guardándose. A su manera, era también un acto de amor. Los días siguientes fueron un vaivén de emociones. En público seguían apareciendo juntos en algunos eventos, pero la tensión se palpaba en la distancia de sus gestos, en las sonrisas medidas. Los medios empezaron a especular, como siempre, con crisis y rupturas. Cristina optó por el silencio, centrada en su propio proceso de reflexión. Dabais, por su parte, comenzó a reorganizar su agenda, a delegar más en su equipo, a cancelar compromisos innecesarios. Era su forma de enviar señales, de demostrar que había escuchado. En paralelo, ambos recordaron los inicios de su historia. Se conocieron cuando ella era ya una figura mediática y él un chef en ascenso. Se atrajeron por la pasión mutua, por la energía eléctrica que los rodeaba. Habían construido juntos un relato de pareja moderna, atrevida, inspiradora para muchos. Pero detrás de esa fachada también habían vivido discusiones intensas, periodos de distancia y reconciliaciones apasionadas. Nada había sido fácil. Esa historia compartida era ahora el hilo que los mantenía unidos, incluso en medio del ultimátum. Poco a poco, empezaron a recuperar la complicidad pública. Se dejaban ver juntos en eventos, pero sin exhibicionismos. Las redes sociales reflejaban momentos más auténticos, una cena improvisada en casa, un paseo por el parque, un gesto cariñoso sin filtros. La audiencia notó el cambio y muchos lo aplaudieron. Con el tiempo, Cristina comprendió que el ultimátum no era solo un acto de confrontación, sino también de esperanza. Era su manera de decir te elijo, pero quiero que me elijas también. Dabais entendió que el éxito profesional sin equilibrio personal es un triunfo hueco. Entre ambos comenzaron a diseñar un proyecto de vida donde cabían tanto la pasión creativa como la intimidad cotidiana. Una tarde de otoño, mientras preparaban juntos un plato sencillo, se miraron y sonrieron. No era una escena de reconciliación cinematográfica, sino algo más real, la constatación de que seguían ahí, de que habían pasado por la tormenta y habían salido reforzados. Cristina recordó entonces la primera vez que lo vio cocinar con esa entrega total y pensó que aún le admiraba, pero ahora también le exigía. Dabais recordó cómo ella le había apoyado en los peores momentos y pensó que no quería perderla jamás. El ultimátum de Cristina Pedroche a Dabais Muñoz no quedó como una anécdota escandalosa en la prensa rosa, sino como una bisagra en su historia personal. Les obligó a mirarse, a reconocerse, a cuestionar lo que daban por sentado. Les enseñó que incluso las parejas admiradas necesitan poner límites, cuidar espacios, reinventarse. Y, sobre todo, les recordó que detrás de los focos y las estrellas Michelin hay dos personas que, como cualquiera, necesitan sentirse queridas y elegidas. A partir de ese momento, la vida de ambos cambió de matiz. La relación ya no era una estampa perfecta para las redes sociales, sino un tejido vivo hecho de acuerdos, renuncias y compromisos. Cristina siguió con sus proyectos televisivos y empresariales, pero reservaba tiempo para sí misma, para sus amigos, para su familia. Dabais continuó innovando en la cocina, pero aprendió a poner pausas, a cuidar su salud y su entorno emocional. En más de una entrevista,
Cuando le preguntaron por su relación, Cristina habló con discreción, pero dejó entrever que habían atravesado un momento clave. Nunca entró en detalles, pero su tono era de alguien que ha pasado de la queja a la acción, de la expectativa pasiva a la decisión consciente. Davais, por su parte, evitó convertirlo en un tema público, pero sus gestos hablaban por sí solos: fotos espontáneas, declaraciones afectuosas, pequeños homenajes. Con el paso del tiempo, aquel ultimátum se convirtió en un relato que inspiraba a otros. No por el drama, sino por la honestidad. Demostraba que incluso las parejas más admiradas y mediáticas tienen que hablar claro, poner límites, negociar sus ritmos. Y demostraba también que los ultimátums no siempre son amenazas, sino oportunidades de cambio. Así, en la memoria íntima de Cristina Pedroche y Davais Muñoz quedó grabado aquel momento como una encrucijada. Un instante en que el amor se jugó su permanencia y salió fortalecido. En su cocina, entre especias y platos de autor, descubrieron que la receta para una relación duradera no está en las estrellas Michelin ni en los titulares, sino en la capacidad de escucharse y elegirse una y otra vez. Y aunque el mundo entero lo siga mirando con lupa, ellos saben que el verdadero triunfo no está en los premios ni en las portadas, sino en poder mirarse a los ojos después de un ultimátum y decirse, sin palabras, que siguen queriéndose. En los meses que siguieron a aquel momento decisivo, Cristina Pedroche y Davais Muñoz se encontraron transitando un territorio nuevo, una especie de segunda etapa en su relación donde la prioridad era reconstruir con cuidado lo que casi se rompe. Las cenas se hicieron menos formales, más íntimas. Los viajes dejaron de ser escaparates mediáticos y pasaron a convertirse en pausas sinceras donde ambos se miraban sin máscaras. Cristina sentía que, por primera vez en mucho tiempo, él estaba presente de verdad, no solo físicamente sino con la mente y el corazón puestos en el momento. Esa presencia se notaba en pequeños gestos, mensajes inesperados a mitad del día, sorpresas sencillas en casa, miradas de complicidad cuando coincidían en eventos públicos. Davais, por su parte, descubría en Cristina un mundo más allá de su faceta televisiva. Le fascinaba su sentido del humor privado, su manera de analizar la vida, su energía inagotable para reinventarse. Empezó a preguntarle por sus sueños, sus inquietudes, sus proyectos. Era como si, al borde del precipicio, hubieran encontrado una nueva razón para conocerse. A veces comentaban que ese ultimátum había sido su gran reset, el botón de reinicio que ambos necesitaban. Las redes sociales, aunque seguían siendo una ventana, pasaron a ocupar un segundo plano. Cristina comenzó a mostrar menos de su vida íntima y más de sus propias iniciativas personales, desde proyectos de moda hasta campañas solidarias. Davais, mientras tanto, se permitía compartir más procesos creativos y menos perfección final. Ambos estaban aprendiendo a vivir con menos presión externa y más autenticidad interna. En ese contexto, el diálogo se volvió un hábito. No esperaban a que se acumularan los problemas, los hablaban en el momento, sin esperar a que la tensión se convirtiera en explosión. Cristina empezó a marcar límites con suavidad pero firmeza. Davais aprendió a escuchar sin tomarlo como crítica personal. Fue un aprendizaje continuo, casi como una nueva coreografía de pareja donde cada paso requería atención y cuidado. Las amistades cercanas notaron el cambio. En reuniones privadas, la pareja parecía más relajada, más cómplice. Ya no estaban obsesionados con proyectar una imagen perfecta. En su lugar, mostraban un afecto real, gestos cotidianos, conversaciones normales. Para muchos, aquello era más inspirador que cualquier posado en una alfombra roja. Con el tiempo, también se permitió la posibilidad de proyectos conjuntos. Cristina, siempre inquieta, propuso pequeñas colaboraciones creativas donde la gastronomía y la comunicación se mezclaban. No eran grandes eventos, sino experimentos íntimos que reforzaban su complicidad.
Dabais se dio cuenta de que trabajar juntos en algo no significaba absorberla en su mundo, sino crear un espacio compartido con respeto mutuo. Pese a todo, no todo fue perfecto. Hubo momentos de recaída, días en que Dabais volvía a perderse en el torbellino de su agenda, o en que Cristina se sentía de nuevo relegada. Pero la diferencia estaba en la reacción. Ya no se callaban, ya no acumulaban silencios. Aprendieron a detectar las señales de alerta antes de que se transformaran en crisis. Una de las escenas más significativas ocurrió durante una cena en la que Dabais cocinó un menú inspirado en los lugares que habían visitado juntos. Cada plato tenía un nombre que evocaba un recuerdo: una sopa picante para Tailandia, un ceviche para aquel viaje a Perú, un postre de chocolate para su primer aniversario. Cristina se emocionó, no tanto por el despliegue gastronómico, sino por el gesto de atención y memoria. Aquella noche comprendió que él no solo la escuchaba, sino que incorporaba lo que ella sentía a su propio lenguaje creativo. A su vez, Cristina decidió devolverle el gesto de una manera simbólica. Preparó, aunque ella no es chef, un desayuno sencillo con los ingredientes favoritos de Dabais, decorado con notas escritas a mano donde recordaba momentos felices y frases que él le había dicho. Para él, ese gesto fue igual de importante que cualquier reconocimiento profesional. Entendió que la intimidad no se construye con grandilocuencias, sino con actos pequeños y sinceros. Los medios, por supuesto, continuaron con su ciclo de especulación. Pero poco a poco, al no encontrar grietas públicas, se centraron en otros temas. Esa tregua mediática les permitió consolidar en privado lo que en público parecía tambalearse. Aprendieron a blindar su intimidad sin renunciar a su vida pública, un equilibrio difícil pero posible. En entrevistas posteriores, Cristina adoptó un tono más reflexivo. Hablaba de la importancia de cuidarse emocionalmente, de poner límites incluso en relaciones amorosas, de la necesidad de comunicación constante. Sin entrar en detalles, dejaba claro que aquel momento de crisis les había transformado. Dabais, por su parte, empezó a mencionar más la palabra equilibrio en lugar de éxito. Era evidente que ambos habían cambiado de perspectiva. El ultimátum de Cristina fue, en última instancia, una declaración de amor exigente. No se trataba de amenazar con la ruptura por capricho, sino de exigir una relación a la altura de lo que sentían el uno por el otro. Dabais, al aceptarlo y reaccionar, demostró también su amor no con palabras, sino con actos, reorganizando su vida, escuchando, eligiendo. El futuro que construyeron después de esa crisis estuvo marcado por una mayor horizontalidad. Ya no se trataba solo de acompañar al otro en sus proyectos, sino de compartir tiempos y espacios de manera más equitativa. Cristina siguió desarrollando su faceta mediática, explorando nuevos formatos y emprendiéndose en causas que le motivaban. Dabais continuó innovando en la cocina, pero con la conciencia de que el genio creativo no tiene por qué devorar la vida personal. Al recordar todo el camino recorrido, Cristina se sentía orgullosa de haber tenido el valor de hablar claro. A veces pensaba en cuántas personas callan por miedo a perder a la otra persona, y cómo ese silencio va erosionando la relación. Su ultimátum no solo le devolvió su lugar en la pareja, sino que también le enseñó a valorarse. Dabais, a su manera, también se sentía agradecido. Sin ese momento quizá habría seguido en piloto automático hasta perderla, y con ella parte de sí mismo. Un atardecer cualquiera, mientras paseaban cogidos de la mano por un parque madrileño, hablaron de cómo se habían sentido en aquellos meses oscuros. Se confesaron sus miedos, sus dudas y sus aprendizajes. La conversación fue ligera pero profunda, como suelen ser las charlas que surgen cuando ya no hay secretos ni máscaras. Cristina se dio cuenta de que lo amaba con la misma intensidad, pero ahora desde un lugar más consciente y seguro. Dabais se dio cuenta de que la admiraba no solo por su belleza y su carisma, sino por su coraje y su claridad emocional.
Aquel ultimátum que comenzó como una noche tensa en una cocina terminó convirtiéndose en un pacto renovado. Un pacto no escrito donde ambos se comprometían a elegirse cada día, a cuidar lo que habían construido, a no darlo por sentado. Ya no era la historia de una celebrity y un chef estrella, era la historia de dos personas reales que habían decidido seguir juntas tras mirarse al borde del abismo. Esa decisión consciente cambió todo. Las rutinas se transformaron, las prioridades se reordenaron, el amor se hizo más maduro. Cristina comprendió que a veces hay que arriesgarse a perder para poder ganar de verdad. Davais entendió que a veces hay que parar para poder seguir creando. Juntos aprendieron que las relaciones no se sostienen con gestos automáticos ni con fama, sino con escucha, respeto y tiempo compartido. Hoy, cuando se les ve juntos, pocos imaginan la intensidad de aquel proceso. Pero ellos saben que fue real, que fue duro y que valió la pena. En cada mirada, en cada gesto cotidiano, en cada silencio compartido, hay algo del eco de aquella noche en la que Cristina Pedroche dio su ultimátum a Davais Muñoz. Un eco que les recuerda que el amor, para seguir vivo, necesita ser elegido una y otra vez, incluso cuando duele, incluso cuando implica cambiar. Ese aprendizaje se volvió parte de su identidad como pareja. Ya no temen al conflicto, lo ven como una oportunidad de crecer. Ya no temen a la vulnerabilidad, la abrazan como un puente hacia la autenticidad. Y aunque el mundo siga viendo en ellos un escaparate de glamour, en su intimidad se saben dos personas que lucharon por no perderse, que se atrevieron a hablar claro y que, gracias a eso, pudieron seguir escribiendo su historia. Así, el ultimátum de Cristina Pedroche a Davais Muñoz pasó de ser un momento de crisis a ser un hito en su relación, un antes y un después que les permitió reconstruirse sobre bases más sólidas. Y en ese proceso, sin darse cuenta, inspiraron también a otros, a no conformarse, a hablar desde el corazón, a apostar por relaciones donde el amor no sea solo costumbre sino elección consciente.